Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos leyendo la primera página del diario 2001 en Caracas, donde tenemos varias cifras. 135 es la cifra más reciente de casos de coronavirus en el país, según el balance ofrecido ayer por el gobierno. Por otra parte, se lee que el suministro de gasolina se pone más rudo cada día. Y Nicolás Maduro ha advertido que hay posibilidad de rebrotes. Maduro habló en el día de ayer y es importante detenernos un momento en sus palabras. Alertó sobre el rebrote del COVID-19 por contagios comunitarios, reclamó la actitud de la víctima, el chofer de taxi, que siguió trabajando en su automóvil y a pesar de tener los síntomas, quién sabe a cuántas personas habrá contagiado, exclamó Maduro. Ahora bien, fue fuerte contra Juan Guaidó sin mencionarlo. Leo en la reseña de Efecto Cocuyo. Maduro fue enfático al señalar que Venezuela ya tiene ayuda internacional sólida de parte de instancias como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de países aliados como China. Y dijo textualmente: no estamos con la cara brotada, anunciando estupideces y falsas promesas. Allí llegó el tercer avión de China, ayuda de verdad. Fin de la cita. Eso en alusión a la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien le pidió a Maduro renunciar al poder para que Venezuela conforme un gobierno de emergencia nacional. Y a esa propuesta, ¿qué le responde Maduro? Maduro reiteró a la oposición venezolana que su gobierno está enfocado en la lucha contra el COVID-19, pero advirtió que se mantiene con la guardia en alto para neutralizar cualquier plan que intente desplazarlo del poder. Y dijo: la operación Tuntún les va a llegar a todos los terroristas, a los que andan conspirando, a todos, hasta a ti. ¿Crees que no te va a llegar la operación Tuntún? Te llegará la justicia, después no te pongas a llorar por las redes. Cita textual para Maduro. No lo amenazó, no lo mencionó, pero la amenaza evidentemente va directa contra Juan Guaidó. La operación Tuntún se refiere a los allanamientos de residencias de opositores al gobierno de Maduro por parte de las fuerzas de seguridad. Fueron constantes durante las protestas del 2017. Las ONG de derechos humanos denunciaron que se realizaron y siguen sucediendo de forma arbitraria, sin orden judicial. Esta fulana operación Tuntún ha llevado al incremento terrible de la represión. Tenemos que han secuestrado a la gente del círculo más cercano a Juan Guaidó y en su noticiero leo las declaraciones de la diputada Delsa Solórzano, quien confirma que la pareja de Rafael Rico, uno de los secuestrados, fue liberada tras ser detenida por las FAES en el día de ayer. Es que se meten con toda la relación de los perseguidos políticos, las novias, las esposas, la familia en general. Nos confirman que luego de ser agredida, la novia de Rafael Rico, asistente del presidente, ha sido liberada, dijo Delsa Solórzano en un tuit. Tenemos pasando a otros asuntos, tenemos una información importante. Trump presiona a Putin para que contribuya a una transición en Venezuela. El presidente Donald Trump pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que contribuya a una transición en Venezuela tras el cese de operaciones en ese país de la petrolera estatal rusa Rosneft y criticó la loca guerra de precios del crudo entre Rusia y Arabia Saudí. En una larga llamada telefónica con Putin en el día de ayer, de la que informó primero el Kremlin y que se centró sobre todo en los precios del petróleo y en cómo contener el avance del coronavirus, Trump aprovechó para reiterar que la situación en Venezuela es grave, según un comunicado emitido por la Casa Blanca. Y en Al Navío leo la interpretación que hace de esta llamada el veterano diplomático Fernando Gervasi. ¿Será que Maduro y Putin quieren un gobierno de unidad nacional para Venezuela, tal como lo propone Guaidó? Con ese título viene
el trabajo que firma Daniel Gómez en Al Navío. Para el diplomático venezolano Fernando Gervasi, es significativo que Donald Trump y Vladimir Putin hayan abordado el tema Venezuela en su última conferencia telefónica. Todo entra dentro de un mismo puzzle y este tiene que ver con la propuesta de un gobierno de emergencia nacional hecha por Juan Guaidó. Y hablando ya de petróleo, pues la situación para Venezuela no puede ser peor. La producción de crudo ha caído al mínimo de 5 meses. La producción de crudo de Venezuela cayó la semana pasada a unos 670,000 barriles por día, el nivel más bajo en 5 meses debido a las sanciones estadounidenses y una caída global de la demanda, según documentos vistos por Reuters y 2 personas con acceso a los datos de bombeo. Hasta el viernes, la producción de la faja petrolífera del Orinoco fue en promedio de solo 364,930 barriles por día, aunque ese mismo día los campos arrojaron unos 420,340 barriles de crudo extra pesado y lodoso, según un informe interno de la petrolera estatal PDVSA. Así las cosas. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Le doy un vistazo a varias primeras páginas de los diarios latinoamericanos. El Clarín en Buenos Aires, en gran titular de hoy, se desploma la recaudación en el Gran Buenos Aires y los intendentes reclaman más plata. La mayoría de los intendentes del cono urbano bonaerense, oficialistas y opositores, estima que en abril habrá una baja en los ingresos fiscales equivalente al 50% y en ciertos casos inclusive más. Algunos ya congelaron el pago a proveedores, recortaron los servicios o calculan ya una reducción de los sueldos municipales. En el comercio de Lima, orden de inmovilización se adelanta a las 6 de la tarde desde el día de hoy. El presidente Vizcarra indica que más de 33,000 personas no acataron la disposición y afirma que sin el estado de emergencia ya habría más de 5,000 infectados. En El Economista en Ciudad de México, el gobierno decreta emergencia sanitaria, establece 7 medidas para garantizar la salud de la población con el menor impacto posible en la economía. De manera pues que tenemos una reculada importante en el gobierno de López Obrador. Un globo en Río de Janeiro, país corre para obtener respiradores para tratamiento de los dolientes que están más graves. La ampliación a las fábricas para el equipo es lenta y la importación es muy limitada. Vienen otras noticias desde Brasil. Los muertos en Brasil llegan a 159 por el COVID-19 con 4.579 casos confirmados. 3 ex candidatos presidenciales y la izquierda exigen la renuncia de Bolsonaro. 3 ex candidatos presidenciales, un gobernador y los presidentes de 6 partidos progresistas y otros líderes de la centroizquierda han exigido la renuncia del gobernante brasileño, a quien consideran incapaz de enfrentar la crisis provocada por el COVID-19. Por otra parte, Facebook e Instagram borran videos de Bolsonaro por desinformar sobre el coronavirus. Facebook e Instagram eliminaron en el día de ayer lunes publicaciones del presidente de Brasil en las que contraría el aislamiento social para prevenir una propagación del coronavirus, por lo que las redes sociales consideraron que genera desinformación. De manera pues que hasta Facebook e Instagram están limitando a Bolsonaro. Y un despacho de la agencia EFE nos dice, Bolsonaro sugiere que los gobernadores estarían inflando las muertes por el COVID-19. Se ha enfrentado pues prácticamente a todo el mundo. Y los salvadoreños ignoran la cuarentena en busca de apoyo económico ofrecido por el gobierno. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se vio obligado a ordenar en el día de ayer el cierre de las oficinas de los centros de atención por demanda del Ministerio de Economía,
debido a que cientos de salvadoreños se concentraron desde la madrugada para presentar su reclamo porque no fueron favorecidos con los fondos ofrecidos por el gobierno a los afectados por la cuarentena domiciliar que les ha impedido trabajar. Son las 7:20 de la mañana. Día a día. Vamos a comenzar nuestra pauta del día de hoy en la ciudad de Nueva York. Vamos a conversar allí con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América. Ha llegado a Nueva York el buque hospital Comfort para ofrecer 1,000 camas más para la gran metrópoli, que es el epicentro de lo que está ocurriendo con el coronavirus en el noreste de los Estados Unidos. Si nos quedamos en 100,000 muertos, habremos hecho un gran trabajo, dijo Donald Trump. La frase en principio puede sonar cínica. Pasa que los expertos que asesoran a Trump le han dicho que pueden ser 200,000 el número de víctimas. De Nueva York vamos a ir a Bogotá para conversar con el profesor Juan Nicolás Garzón a propósito de ese cese al fuego que unilateralmente ha dado el ELN en medio de la crisis del coronavirus. Vamos a ir luego a Caracas para conversar con el periodista y analista político Alonso Moleiro a propósito de la situación política en el país, la operación Tuntún, el recrudecimiento de la represión y la situación en general en las Fuerzas Armadas. Vamos de Caracas a Berlín, donde está la politóloga Marién Jiménez, para abordar un tema por demás interesante. Hoy lo destaca el The New York Times en su primera página. La pandemia está llevando a los líderes mundiales a asumir cada vez más poder. Y en Le Monde, en París, el gran titular dice, lo que está en riesgo en este momento, aparte del coronavirus, es también las democracias, porque están en alto riesgo. Eso lo vamos a abordar con Marién Jiménez, profesora en la Universidad de Oxford. Y de Berlín vamos a ir a Madrid. De Berlín vamos a ir a Baltimore para conversar con un experto en el tema de las vacunas, el doctor José Esparza, destacado médico y virólogo de la Universidad de Maryland, a propósito de qué vamos a obtener, cuál va a ser la vacuna, se pueden obtener las vacunas, en fin, cómo ir tratando esto en medio de la desesperación cuando crecen y crecen las víctimas. Y de Baltimore vamos entonces a Madrid para imponernos de la situación allá en España, cada vez más terrible, y vamos a hablar de alimentación, cómo alimentarnos para fortalecer nuestro sistema inmune frente al coronavirus. Eso lo vamos a abordar con Estefanía Fernández. Esa pues es nuestra pauta para el día de hoy. El reloj indica en este momento las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Jair Bolsonaro tiene su talante autoritario, es una de sus características. Pero acabamos de leer que no solo buena parte del país está pidiendo su renuncia porque lo consideran incapaz, sino porque evidentemente está mintiendo. Y quienes le detectan la mentira son empresas como Facebook e Instagram, que le han censurado, han prohibido sus videos porque desinforman. Bolsonaro tiene su estilo y de cualquier manera está cerrando cada vez más poder. Asimismo, Donald Trump ha ido dando bandazos y ha ido cediendo poco a poco. La realidad le ha hecho entrar en razón, como ha hecho entrar en razón a Boris Johnson, quien desde un primer discurso donde afirmaba no le paren, no le hagan caso, el coronavirus no nos va a detener, a obligatoriamente la gente encerrarse en sus casas, porque la primera víctima del coronavirus ha sido precisamente él. En México, López Obrador decía, abrácense, que eso es bonito. Pues ahora no se abrazan, se tienen que quedar en la casa. Ha habido franca irresponsabilidad
de algunos líderes y algunos gobernantes, por no mencionar el caso de Pedro Sánchez, que entre bandazo y bandazo, pues ve cómo la crisis termina de hundir a España, la crisis del coronavirus, termina con cifras alarmantes de contagiados y de muertos. Esto nos lleva a una reflexión interesante. Si muchos especialistas advierten que después de que pase la crisis del coronavirus, muchos futurólogos advierten que el mundo no será ya igual, quizá también sea hora de pensar que la política no debe seguir siendo la misma, o que ciertos personajes que llegan a ella por rebote o retruque no deberían estar allí.